Rubén era un hombre conocido en todo el barrio. Mecánico de oficio, con las manos siempre manchadas de grasa y el ceño fruncido de quien ha pasado más tiempo entre motores que entre personas. Su taller estaba en una pequeña calle de las afueras de la ciudad, un lugar donde el olor a combustible se mezclaba con el del sudor y el cansancio. Todos lo respetaban por su habilidad, pero también lo temían por su carácter duro. Nunca sonreía, y cuando alguien mencionaba a Dios, él soltaba una carcajada que resonaba como un golpe seco de martillo sobre el metal. Decía que la fe era una muleta para los débiles, que los milagros eran historias inventadas para consolar a los ingenuos, que la vida no tenía más sentido que el de trabajar, comer y morir. Y aunque sus palabras eran frías, en el fondo de su mirada se notaba un vacío que ni él mismo entendía. Rubén había perdido algo muchos años atrás, algo que lo había endurecido por dentro. Su esposa lo había abandonado, y su hijo, cansado de su carácter, se había ido lejos, sin volver a llamarlo jamás. Desde entonces, Rubén vivía solo, con su orgullo como escudo y su incredulidad como compañía. Cada mañana encendía un cigarrillo, se sentaba frente al taller y observaba a la gente pasar. Veía parejas que caminaban tomadas de la mano, ancianos que salían de misa con rostros de paz, jóvenes que reían. Todo eso le parecía una farsa. Nadie es feliz de verdad, murmuraba. Solo se engañan con palabras bonitas. Y cuando alguien del barrio le invitaba a ir a la iglesia, respondía con sarcasmo: si Dios existe, que venga a arreglar mi auto viejo, porque ni eso puede hacer. Pero lo que Rubén no sabía era que el mismo Dios al que desafiaba lo estaba observando con paciencia. No con enojo, sino con amor. Porque el Señor no busca humillar a quien no cree, sino mostrarle su poder en el momento justo, cuando el alma se encuentra al borde del abismo. Aquel día, el aire estaba pesado y el cielo cubierto de nubes oscuras. Era una tarde de verano, de esas en las que el calor parece no tener fin. Rubén había pasado horas discutiendo con un cliente que, además de no querer pagarle, se atrevió a decirle que oraría por él. Esas palabras encendieron su furia. Golpeó una mesa, lanzó una llave inglesa al suelo y gritó: «Deja tus oraciones para los tontos. No necesito a tu Dios ni a nadie». El cliente se fue en silencio, con tristeza en los ojos, y Rubén se quedó solo, sudando, con el corazón latiendo rápido, sintiendo que algo dentro de él estaba por romperse. Al caer la noche, decidió salir a despejar la mente. Subió a su viejo automóvil, un modelo antiguo al que él mismo había reparado cientos de veces. Encendió el motor con fuerza y condujo sin rumbo por la carretera que bordeaba la ciudad. En el camino, seguía murmurando palabras de rabia. «¿Dónde está tu Dios ahora? Si existe, que me lo demuestre». Reía, pero en esa risa había más dolor que soberbia. El viento soplaba fuerte, y los relámpagos iluminaban el cielo. A cada destello, el rostro de Rubén se reflejaba en el parabrisas, cansado, vacío, con los ojos enrojecidos por la ira y la soledad. Recordó a su hijo, recordó la última vez que lo vio, aquel día en que el joven le dijo: «Papá, tu problema no es el mundo, es que no tienes paz». Esas palabras lo habían perseguido durante años, como un eco que nunca desaparecía. Y ahora, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre el vidrio, Rubén murmuró entre dientes: «Paz, qué palabra tan inútil». Aceleró más. El ruido del motor llenó la noche. En una curva cerrada, un rayo cayó a poca distancia, iluminando todo a su alrededor. Por un instante, pensó que era una señal, pero su orgullo no le permitió creerlo. «Pura coincidencia», dijo, y siguió conduciendo. Sin embargo, algo extraño empezó a sentirse en el auto. Un olor a gasolina, un leve chisporroteo bajo el capó. Rubén lo ignoró. Había reparado ese coche tantas veces que confiaba más en su máquina que en cualquier cosa en el cielo. Pero el destino ya estaba escrito. A pocos metros, una chispa escapó de un cable roto, y el fuego comenzó a extenderse lentamente. Primero fue un humo blanco, luego un brillo anaranjado que crecía con el viento. Rubén no lo notó hasta que el calor empezó a quemarle las piernas. Intentó detener el auto, pero el pedal del freno no respondió. Giró el volante, el coche derrapó, y en cuestión de segundos, todo se cubrió de fuego. El vehículo se detuvo en medio de la carretera, envuelto en llamas que rugían como bestias. Rubén golpeó la puerta, trató de salir, pero estaba trabada. El humo llenó el interior, sus pulmones ardían, su visión se nublaba. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo real. Miedo a morir. Miedo a enfrentarse al vacío que siempre dijo no temer. Y fue allí, entre el fuego y la desesperación, donde su corazón se quebró. Sin pensar, sin orgullo, sin argumentos,
gritó con todas sus fuerzas. Jesús, si eres real, sálvame, sálvame, por favor. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Entre el resplandor de las llamas, Rubén creyó ver una figura que se acercaba, caminando serenamente hacia él. No podía distinguir su rostro, pero su presencia transmitía paz. La silueta estaba vestida de blanco y rojo, y su mirada, aunque lejana, tenía una ternura que atravesaba el miedo. Rubén cerró los ojos convencido de que era el final, pero una brisa suave, imposible en medio de ese incendio, rozó su rostro. Y entonces, una fuerza invisible empujó la puerta del coche, liberándolo. Cayó al suelo, jadeando, con las llamas aún a su alrededor. Cuando abrió los ojos, el fuego seguía allí, pero él estaba a salvo. Sin heridas graves, sin quemaduras. Solo un leve calor en la piel, y una paz en el corazón que nunca antes había sentido. Rubén se levantó lentamente y miró hacia el cielo. La lluvia comenzaba a caer, apagando el fuego. No había nadie cerca, solo el sonido del agua y el crujir del metal. Pero él sabía, sin necesidad de verlo otra vez, quién había estado allí. Esa noche, Rubén comprendió lo que tantos años se negó a creer, que Dios no necesita pruebas para existir, solo corazones dispuestos a reconocerlo. Y que, a veces, el fuego que destruye también puede ser el fuego que transforma. Desde ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre sin fe. Rubén siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Su vida giraba en torno a la rutina del taller, donde los motores eran su única compañía y el sonido de las herramientas su única música. Desde joven había aprendido a depender solo de sí mismo. Su padre lo había abandonado cuando era un niño, y su madre, enferma, falleció antes de que él cumpliera los 20. Aquella soledad temprana le enseñó a endurecer el corazón y a no esperar nada de nadie, mucho menos de un Dios que, según él, nunca había hecho nada por él. Cada mañana, el barrio despertaba con el ruido de su viejo compresor y el olor a aceite quemado que salía del taller. Los vecinos pasaban por allí para saludar, pero Rubén apenas levantaba la mirada. Si alguien mencionaba la palabra bendición o gracias a Dios, él respondía con una sonrisa cargada de ironía. Bendiciones son los billetes que pago al final del mes, decía. Dios no arregla carburadores, ni paga las cuentas. En las paredes de su taller había colgado retratos antiguos, algunos de autos que había reparado, otros de tiempos mejores con su esposa y su hijo, Martín. A veces, mientras trabajaba, su mirada se detenía en aquella foto donde los tres sonreían en una playa, años atrás, antes de que la vida se volviera gris. Pero en lugar de nostalgia, lo que sentía era rabia. Nada dura, murmuraba, y volvía a golpear el metal con más fuerza. Su matrimonio se había desmoronado cuando su esposa, Elena, cansada de su frialdad y su desdén por todo lo espiritual, decidió irse. Rubén, no puedo vivir con alguien que no cree en nada. La vida sin fe es un invierno eterno, le dijo antes de marcharse con lágrimas en los ojos. Aquellas palabras quedaron grabadas en él como una herida abierta, aunque nunca lo admitió. En público decía que no la necesitaba, pero cada noche, cuando el silencio caía sobre el taller, el eco de su voz regresaba para recordarle que en el fondo, estaba completamente solo. Su hijo, Martín, había intentado durante años acercarlo a Dios. Le llevaba libros, lo invitaba a la iglesia, le hablaba de Jesús con ternura. Rubén siempre respondía lo mismo: tu fe es bonita, hijo, pero el mundo no funciona con rezos. Funciona con trabajo, esfuerzo y un poco de suerte. Pero la suerte, con el tiempo, también lo abandonó. Martín se fue a otra ciudad buscando un futuro mejor, cansado de las discusiones, y desde entonces no volvió a llamarlo. Ese silencio fue la gota que apagó lo poco de amor que quedaba en el corazón de Rubén. Con el paso de los años, su taller se convirtió en una extensión de su alma, lleno de polvo, con herramientas oxidadas, con un reloj detenido en la pared. Cada cosa parecía hablar del tiempo perdido. No había risas, ni música, ni compañía. Solo el sonido de las gotas de aceite cayendo y el humo que llenaba el aire. A veces, al final del día,
Rubén se sentaba afuera con una botella de cerveza, mirando el cielo anaranjado del atardecer. En esos momentos, su mente se llenaba de pensamientos que nunca confesaba a nadie. Si Dios existe, ¿por qué me quitó todo? ¿Por qué me dejó solo? Pero enseguida reprimía esas ideas con orgullo. No, no hay nadie allá arriba. Solo nubes y mentiras. Los domingos eran los días que más odiaba. El repique de las campanas de la iglesia cercana lo irritaba profundamente. Decía que ese sonido le recordaba la hipocresía del mundo. Veía a los vecinos caminar con sus mejores ropas hacia la misa, y entre ellos, una anciana llamada Doña Clara, que siempre le ofrecía un saludo amable. Cada vez que ella le decía «Dios te bendiga, hijo», Rubén respondía «Guarde sus bendiciones para quien las necesite. Yo ya estoy bien». Pero en el fondo, sabía que no estaba bien. Sabía que esas palabras eran solo una forma de esconder el vacío que lo devoraba lentamente. Por las noches, cuando la oscuridad lo envolvía y el ruido de la ciudad desaparecía, su mente se llenaba de recuerdos. Recordaba los cumpleaños de su hijo, las risas en la mesa, las pequeñas oraciones que Elena hacía antes de cenar. Entonces cerraba los ojos y trataba de olvidar. No soportaba pensar que alguna vez había tenido una familia, un hogar, y que por su soberbia lo había perdido todo. En una ocasión, un cliente nuevo, un hombre joven de mirada tranquila, dejó sobre el mostrador un pequeño crucifijo mientras esperaba que Rubén le trajera la factura. Al verlo, Rubén no pudo evitar sentir un malestar extraño. Era como si aquel objeto sencillo removiera algo en su interior. Con un gesto brusco, empujó el crucifijo hacia el joven y dijo, «No necesito eso. Dios no arregla coches». El joven sonrió con serenidad y respondió, «Tal vez no arregla coches, pero sí corazones». Aquella frase quedó flotando en el aire, como una semilla que se negaba a morir, aunque Rubén trató de ignorarla. La vida continuó igual por meses, con días grises y noches silenciosas. El trabajo disminuía, y el cansancio físico comenzaba a mezclarse con una sensación de derrota que él no quería admitir. Algunas veces, al ver pasar a las personas de la iglesia, se preguntaba cómo podían sonreír con tanta facilidad. «Debe ser ignorancia», se decía a sí mismo. Pero cada sonrisa ajena era como un espejo que le mostraba su propio amargor. Rubén no lo sabía, pero aquel vacío era el preludio de algo mayor. En su interior, Dios ya había comenzado una obra silenciosa. No lo confrontaba con palabras, sino con el peso de la soledad, con la necesidad de encontrar sentido. Su alma endurecida comenzaba a agrietarse, aunque él no lo reconociera. Y fue precisamente en ese estado, en la oscuridad de su incredulidad y el cansancio de su propio orgullo, donde la historia que cambiaría su destino estaba por comenzar. Rubén pensaba que nada ni nadie podría hacerlo doblar las rodillas. Pero el fuego, ese que él mismo encendería sin querer, estaba a punto de mostrarle lo que su razón había negado durante toda su vida, que Jesús nunca se había alejado de él, solo esperaba el momento de salvarlo. Queremos saber de ti, ¿en qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La noche del orgullo. Era un viernes de calor insoportable. El sol se escondía lentamente detrás de los techos del barrio, pintando el cielo de un rojo intenso, como si presagiara algo. El aire olía a tormenta, pero en el taller de Rubén solo se respiraba tensión. Había pasado todo el día arreglando un motor que se negaba a funcionar. El sudor le caía por la frente, la camisa empapada y las manos negras de grasa. Cada tornillo que no encajaba, cada chispa que saltaba, era un recordatorio de su propia frustración. Al caer la tarde, un hombre llamado don Ernesto, un vecino conocido por su fe sencilla, se acercó para recoger su coche. Mientras esperaba, miró a Rubén con compasión y le dijo en tono sereno: «Rubén, pareces cansado, ¿por qué no vienes el domingo a la iglesia? Están haciendo una misa especial. Podrías encontrar paz». Rubén soltó una carcajada amarga. «¿Paz? ¿Crees que la paz se encuentra rezando? No necesito que nadie me diga cómo vivir. Dios no me ha dado nada, y no le debo nada». Don Ernesto no respondió con enojo, solo suspiró. «Quizás no te has dado cuenta, pero Dios nunca te ha abandonado. Tú eres el que lleva años huyendo de él». Aquellas palabras fueron como un golpe. Rubén sintió una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y orgullo. No soportaba que alguien le hablara de Dios, mucho menos que insinuaran que su vida necesitaba cambiar. «Basta, Ernesto.
Llévate tu coche y tus sermones. No tengo tiempo para cuentos de iglesia. El hombre se fue en silencio. Pero mientras su figura se alejaba por la calle, Rubén no pudo evitar sentir que algo en su interior comenzaba a temblar. Era como si las palabras de aquel vecino se hubieran quedado suspendidas en el aire, resonando dentro de su cabeza. Dios nunca te ha abandonado. El resto del día trabajó con furia, golpeando las herramientas con más fuerza de lo necesario, intentando ahogar esa voz interior que lo incomodaba. Pero cuando el sol desapareció por completo y el silencio del anochecer lo envolvió, la soledad volvió a pesarle. Encendió un cigarrillo, se sentó frente al taller y miró su coche estacionado al otro lado de la calle. Era su orgullo, su único compañero fiel. Lo había reparado pieza por pieza, con sus propias manos. Para él, ese auto era la prueba de que no necesitaba a nadie, ni siquiera a Dios. Mientras el cielo se oscurecía, los relámpagos comenzaron a cruzar el horizonte. Los truenos retumbaban a lo lejos. En el barrio, las familias cerraban las ventanas y encendían las luces. Rubén, en cambio, se sentía inquieto, atrapado en una mezcla de rabia y vacío. Recordó de nuevo a su hijo, Martín. Recordó la última conversación que tuvieron, aquella noche en que el joven lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo: «Papá, no puedes seguir viviendo así. El odio te está matando». Y él, en lugar de escucharlo, respondió con la misma dureza de siempre: «El odio no mata. Lo que mata es creer en tonterías». Martín se fue esa noche y nunca más regresó. Esa memoria lo atravesó como un cuchillo. Levantó la vista al cielo nublado y murmuró con amargura: «Si Dios existe, que me lo demuestre». Pero no lo hará, porque no hay nadie ahí arriba. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Rubén las sintió en el rostro y, por un impulso de orgullo, decidió salir a conducir. Quería escapar de esos pensamientos, de esa sensación de que algo lo observaba, de que algo estaba a punto de suceder. Tomó las llaves, cerró el taller y subió a su coche. El motor rugió con fuerza. Aceleró, dejando atrás el barrio y el eco de las campanas de la iglesia que comenzaban a sonar a lo lejos. Mientras avanzaba por la carretera vacía, la tormenta lo acompañaba con relámpagos que iluminaban su rostro endurecido. Cada destello era como un espejo que le mostraba lo que había negado toda su vida. Un hombre perdido, cansado y sin rumbo. Rubén encendió la radio, pero solo encontró estática. Golpeó el tablero con rabia. Nada funciona, como siempre. Aceleró más. El viento silbaba entre los árboles y las gotas golpeaban el parabrisas con violencia. En su mente, una voz insistente le repetía las palabras de Ernesto: «Dios nunca te ha abandonado». Pero él las apagó con un grito: «Basta, si ese Dios existe, que aparezca ahora mismo. Vamos, muéstrame tu poder». El sonido de su voz se perdió entre los truenos. Pero apenas pronunció esas palabras, una chispa surgió en el tablero. Al principio fue pequeña, un destello casi invisible, pero luego comenzó a oler a gasolina. Rubén frunció el ceño y miró hacia abajo, tratando de ignorarlo. «No puede ser, lo arreglé hace una semana». El coche avanzaba más rápido. La lluvia no lograba apagar la furia que lo consumía. En su interior, un pensamiento lo atormentaba: «Si algo me pasa, nadie llorará por mí». Esa idea lo hizo reír con amargura. Pero en el fondo, lo llenó de miedo. Por primera vez, se sintió realmente solo. El olor a gasolina se hizo más fuerte. Intentó reducir la velocidad, pero el pedal del freno no respondía. Algo dentro del motor chispeó con fuerza. Un resplandor anaranjado iluminó el capó. En segundos, el fuego comenzó a expandirse, alimentado por el viento y la furia de la tormenta. Rubén gritó y tiró del volante, tratando de detener el coche, pero las ruedas resbalaron sobre el asfalto mojado. El vehículo se salió del camino, golpeó una señal de tránsito y se detuvo bruscamente. El fuego ya rodeaba el motor. El humo negro comenzó a llenar el interior. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo el crepitar de las llamas rompía la noche. Rubén trató de abrir la puerta, pero no se movía. Golpeó el vidrio con el puño, sin éxito. La desesperación se apoderó de él. Tosió, sintió el calor quemando su piel. Y en medio de aquel infierno, una sola idea cruzó su mente: ¿y si estaban todos en lo cierto? El fuego subió por el costado del coche. La vida de Rubén pasaba frente a sus ojos: el rostro de su hijo, la sonrisa de Elena, las palabras de Ernesto. Cada recuerdo era como una llama más que lo consumía. Finalmente, sin fuerzas, levantó la cabeza hacia el cielo invisible y gritó con voz quebrada: «Jesús, si eres real, sálvame».
Esa súplica, nacida del dolor y no del orgullo, atravesó la tormenta. El rugido del fuego pareció detenerse. Una luz, distinta a los relámpagos, comenzó a brillar desde afuera. No era el fuego, no era el reflejo del coche. Era algo más, algo vivo. Y en ese instante, sin saberlo, Rubén había abierto la puerta al milagro. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El encuentro con el fuego. La noche avanzaba con un viento seco que recorría las calles vacías de aquel pequeño pueblo llamado San Miguel de los Andes. Las luces amarillentas de los postes titilaban como si presintieran algo fuera de lo común. Ernesto, con el rostro endurecido por la soberbia, caminaba hacia su viejo automóvil, un sedán azul que había sido su compañero durante años. Llevaba en la mano una botella de licor y en el corazón, un fuego mucho más peligroso, el del orgullo y la incredulidad. Aquel día había discutido con su amigo Daniel, el mismo que tantas veces lo había invitado a rezar, a ir a misa, a escuchar la palabra. Pero Ernesto se había reído, burlándose de su fe. ¿Dónde está tu Dios cuando los pobres sufren?, había dicho con una sonrisa amarga. Si existe, debe estar demasiado ocupado para preocuparse por nosotros. Esa frase quedó flotando en su mente, como un eco que no lo dejaba en paz. Ya en el estacionamiento, bajo un cielo cubierto de nubes oscuras, encendió un cigarrillo y miró su coche con desprecio. Tantos años trabajando, y esto es todo lo que tengo, murmuró con rabia. El licor lo había dejado impulsivo, y su enojo con la vida crecía a cada trago. En un arrebato de furia, abrió el maletero y sacó un pequeño bidón de gasolina que guardaba para emergencias. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una mezcla de frustración y desafío. Si Dios existe, que me detenga, susurró entre dientes, mientras vertía el combustible sobre el capó y los neumáticos. El olor a gasolina llenó el aire, y por un instante, todo quedó en silencio. El mundo pareció contener la respiración. Ernesto encendió su encendedor, observando la pequeña llama bailando frente a sus ojos. Era como si estuviera viendo su propia alma, pequeña, inestable, pero capaz de destruirlo todo. De repente, un trueno retumbó en el cielo. Una ráfaga de viento apagó el encendedor, y un escalofrío recorrió su espalda. Pero su orgullo era más fuerte que su razón. Lo volvió a encender. «Vamos, muéstrame tu poder, si realmente estás ahí», gritó al cielo con furia. La llama cayó sobre la gasolina y, en un segundo, el fuego se alzó con un rugido ensordecedor. Las llamas se elevaron devorando el coche, pintando la noche con tonos anaranjados y dorados. Ernesto retrocedió, pero el calor era tan intenso que tuvo que cubrirse el rostro. El olor a metal ardiendo se mezcló con el humo espeso que subía hacia el cielo. El fuego no solo consumía su auto, sino también todo lo que había representado su soberbia. Los recuerdos, los sueños, las risas de su esposa fallecida, todo parecía arder junto con aquel vehículo. Por un momento, creyó ver entre las llamas una silueta humana, vestida de blanco y rojo, observándolo en silencio. Sus ojos no expresaban reproche, sino compasión. Ernesto parpadeó, pensando que era una ilusión del fuego y el alcohol. Pero aquella figura seguía allí, serena, en medio del resplandor, como si las llamas no pudieran tocarla. Era Jesús, con el rostro lleno de luz y una mirada profunda que atravesaba el alma. El ateo cayó de rodillas, abrumado por una mezcla de miedo y asombro. Su respiración se aceleró y sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. «¿Qué es esto?», murmuró, con la voz quebrada. «¿Estoy soñando?». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera controlarlas. En medio del caos, una voz suave, casi inaudible, resonó en su interior. «Aún no es tarde, Ernesto. Yo siempre he estado contigo». El fuego, que momentos antes rugía con furia, comenzó a disminuir sin explicación lógica. Las llamas retrocedieron, dejando el coche ennegrecido, pero no completamente destruido. Era como si una fuerza invisible hubiera detenido la destrucción. Ernesto permaneció inmóvil, temblando, mientras una paz extraña lo envolvía. No podía entender lo que había ocurrido, pero sabía que no era una coincidencia. Algo sobrenatural,
había sucedido frente a sus ojos. El viento volvió a soplar, ahora con suavidad, y la figura luminosa desapareció lentamente, como un amanecer que se retira para dar paso al día. Ernesto miró sus manos tiznadas de hollín, respirando profundamente, consciente de que algo dentro de él también había ardido esa noche, su incredulidad. En ese instante, comprendió que Dios no lo había castigado, sino que le había mostrado su poder para salvarlo, incluso en medio del fuego. Aquel encuentro marcaría su alma para siempre, pero lo que vendría después transformaría por completo su destino. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros, y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El milagro. El amanecer llegó lentamente sobre San Miguel de los Andes, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. La bruma del amanecer cubría las montañas y el aire olía a tierra húmeda, a comienzo, a renacimiento. Ernesto, aún aturdido por lo que había vivido, permanecía sentado en el suelo, junto a los restos calcinados de su coche. El humo se elevaba en columnas delgadas, como si el cielo quisiera llevarse los últimos rastros de su orgullo. Sus manos seguían temblando. No sabía si lo que había visto era real o una alucinación provocada por el alcohol. Pero algo en su interior había cambiado profundamente. Su corazón, antes endurecido, ahora latía con un peso nuevo, el de la conciencia, el de la presencia de algo más grande que él. El silencio era casi absoluto, solo roto por el canto distante de los gallos y el susurro del viento entre los árboles. Entonces, escuchó pasos. Al girarse, vio acercarse a Daniel, su amigo de toda la vida, el mismo al que había humillado horas antes. «Ernesto, ¿qué has hecho?», preguntó Daniel, con el rostro lleno de asombro al ver el auto ennegrecido y las manchas de gasolina en el suelo. Ernesto no respondió de inmediato. Miró a su amigo con los ojos enrojecidos, incapaz de contener las lágrimas. «Daniel, vi algo», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo explicarlo. Las llamas estaban por devorarlo todo, pero lo vi a él. En medio del fuego, Daniel. Estaba ahí». Daniel lo observó con una mezcla de sorpresa y ternura. Se acercó despacio, se arrodilló a su lado y puso una mano en su hombro. «Él siempre ha estado contigo, Ernesto. Solo necesitabas abrir los ojos». El hombre ateo bajó la cabeza, avergonzado. «Yo lo desafié, Daniel. Lo insulté. Le grité que no existía, y aún así me mostró su poder. ¿Por qué? ¿Por qué no me castigó?». Daniel sonrió suavemente. «Porque el amor de Dios no busca destruirte, sino salvarte. A veces, Él permite que el fuego nos toque, para purificar lo que el orgullo ha endurecido». Ernesto cerró los ojos, dejando que esas palabras penetraran en lo más profundo de su ser. Por primera vez en años, sintió paz. Una paz que no provenía del mundo, ni del alcohol, ni de la razón. Era una paz divina, un silencio lleno de presencia. De pronto, Daniel se levantó y miró el auto con asombro. «Ernesto, mira eso». El hombre giró lentamente la cabeza y vio algo que lo dejó sin aliento. Entre las cenizas del capó, en la parte más dañada del coche, había una forma grabada en el metal chamuscado. Era la silueta perfecta de una cruz. Ningún fuego, por más intenso que fuera, podría haberla formado así. Era nítida, limpia, como si una mano invisible la hubiera dejado allí. Ernesto se acercó con cuidado, tocando la superficie aún tibia. Sus dedos rozaron el contorno de la cruz, y una corriente de calor recorrió todo su cuerpo. Pero no era un calor físico, era un calor espiritual, como si el mismo amor de Dios estuviera atravesándolo. Cayó de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas. «Perdóname, Señor», susurró, con la voz quebrada. «Perdóname por mi soberbia, por mi ceguera, por haberte negado». Daniel lo miró con emoción. Sabía que estaba presenciando un milagro real. No solo por la cruz en el metal, sino porque el fuego que debía consumirlo todo había sido el fuego que lo salvó. Los días siguientes, el rumor del milagro se extendió por el pueblo. Algunos vecinos se acercaban al lugar, incrédulos, queriendo ver con sus propios ojos la marca en el auto. Muchos se arrodillaban al verla. Otros lloraban en silencio. Y Ernesto, el hombre que antes se burlaba de Dios, se convirtió en testimonio viviente de su misericordia. Ya no hablaba con arrogancia. Su voz se volvió serena, y en sus ojos se podía ver algo que antes no existía: esperanza. Volvió a la iglesia,
aquella que había evitado durante años. Cuando cruzó sus puertas, se sintió como un hijo que regresa al hogar después de una larga ausencia. Se arrodilló frente al altar, donde una imagen de Cristo con vestiduras blancas y rojas parecía mirarlo con compasión. «Gracias, Jesús», susurró. «No me dejaste en las llamas. Me encontraste dentro de ellas». Una suave luz atravesó el ventanal, iluminando su rostro. Daniel, de pie a su lado, sonrió en silencio. Sabía que lo que había ocurrido no era casualidad. Dios había elegido ese momento, ese fuego, esa noche, para mostrar su poder y su amor. Ernesto se levantó lentamente, mirando hacia la cruz del altar, y comprendió que aquel incendio no había destruido su vida, sino que la había renovado. En medio de las llamas, Jesús no le mostró castigo, sino propósito. Y desde ese día, cada vez que contaba su historia, lo hacía con una voz firme y llena de fe. No fue el fuego el que me destruyó. Fue el fuego el que me despertó, porque allí, entre las llamas, conocí a Dios. El milagro no fue solo que sobreviviera. El verdadero milagro fue que su corazón, consumido por la soberbia, fue encendido por la fe. Y aquel fuego, que una vez nació del orgullo, se convirtió en el fuego eterno del amor de Cristo. El despertar espiritual. Después de aquella noche que cambió su vida, Rubén despertó con un nuevo aire dentro de su pecho. No era un despertar físico, sino espiritual, un despertar que lo hacía sentirse vivo, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido purificada por el fuego que había presenciado. La primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas del taller, iluminando las herramientas y el polvo, pero también iluminando algo que antes estaba oculto en su interior, su corazón. Se levantó lentamente, con pasos vacilantes, como quien camina por un terreno desconocido. Miró el auto calcinado y la cruz que todavía brillaba entre las cenizas, y por primera vez en décadas, sintió gratitud. Gratitud por la vida, por la segunda oportunidad, por el milagro que le había sido concedido sin que él lo mereciera. Cada recuerdo de la noche anterior regresaba con una claridad asombrosa. El calor del fuego, la silueta luminosa, la sensación de ser observado y protegido por una presencia infinita. Rubén entendió que aquel encuentro no solo había salvado su vida, sino que había abierto una puerta que él mismo había mantenido cerrada durante años. La incredulidad y el orgullo que lo habían definido ahora comenzaban a desmoronarse. Ya no era el hombre que caminaba solo, atrapado en la amargura y la soledad. Ahora era un hombre que sabía que Dios existía, que lo había tocado, que lo había elegido para experimentar un milagro que cambiaría su destino. Se dirigió al barrio con pasos lentos, dejando que cada calle le recordara los años perdidos, los amigos que se habían alejado, las palabras de su hijo Martín que él había ignorado. Pero esta vez no sentía dolor ni remordimiento paralizante, sentía la fuerza de la esperanza despertando en su interior. Cada respiración se sentía como un regalo, cada sonido, cada aroma, cada rayo de luz, era un recordatorio de la presencia divina que lo rodeaba. Al llegar a la iglesia, vio a doña Clara y otros vecinos que lo miraban con curiosidad y respeto. Algunos sabían del incendio, del milagro, y en sus ojos había un brillo de asombro. Rubén entró lentamente, arrodillándose frente al altar. Las vestiduras blancas y rojas de la imagen de Jesús parecían abrazarlo, y él, con lágrimas en los ojos, comenzó a orar por primera vez en muchos años, sin palabras aprendidas, solo con el corazón abierto. Gracias, Señor, gracias por no rendirte conmigo, gracias por salvarme cuando yo mismo no quería ser salvado. Al levantar la mirada, vio que la luz que entraba por los vitrales iluminaba la cruz que había formado en su auto. Comprendió que aquello no era solo una señal, sino un llamado permanente a vivir con fe y humildad. El fuego que antes representaba destrucción, ahora simbolizaba transformación. Rubén comenzó a visitar a su familia, primero a Martín, su hijo. Al principio, con dudas y temor, pero con un deseo sincero de reconciliación. Las conversaciones que antes estaban llenas de reproches ahora fluían con respeto, amor y comprensión. Su relación con los vecinos también cambió. Ya no era el hombre hosco que rechazaba cada gesto de bondad. Ahora compartía su historia, su milagro, con quien quisiera escuchar, mostrando que incluso el corazón más endurecido puede abrirse cuando Dios interviene. Cada día, Rubén se levantaba con un propósito claro: vivir para honrar el milagro recibido, para crecer en la fe y para ayudar a otros a encontrar la esperanza que él había perdido durante años. Sus manos, que antes solo conocían la fuerza y el trabajo, ahora también aprendían a orar y a servir. El taller seguía siendo su refugio, pero ya no era un lugar de soledad y orgullo,
Se convirtió en un espacio donde compartía su tiempo, enseñaba su oficio y, sobre todo, contaba su historia de fe. El despertar espiritual de Rubén no fue un evento aislado, sino un proceso continuo de transformación. Cada amanecer recordaba la noche del incendio, y cada noche agradecía el milagro que había recibido. Entendió que la fe no era una debilidad, sino una fuerza que podía sostenerlo incluso en medio del fuego, que podía iluminar los caminos más oscuros y que podía convertir el miedo en esperanza, el orgullo en humildad y la incredulidad en amor. Y así, Rubén, el hombre que antes había vivido solo para sí mismo, comenzó a vivir para algo más grande, para Dios, para su familia y para todos aquellos que necesitaban escuchar que incluso en los momentos más devastadores, el poder de Jesús puede transformarlo todo. La transformación. Los días pasaban en San Miguel de los Andes y con ellos, algo profundo comenzaba a florecer en Rubén. Ya no era el hombre que caminaba con el ceño fruncido, con el corazón endurecido por la incredulidad y el orgullo. Cada mañana despertaba con una sensación de gratitud y propósito que nunca había conocido, y sus actos empezaban a reflejar la fe que había nacido entre las llamas de su prueba. Su taller, antes un lugar frío y desolado, se convirtió en un refugio no solo de herramientas y motores, sino también de historias, risas y aprendizaje. Los jóvenes del barrio comenzaron a acercarse para aprender el oficio, y Rubén, con paciencia y alegría, enseñaba cada detalle del trabajo, pero también compartía su experiencia espiritual. Les contaba cómo, en medio del fuego, había conocido a Jesús y cómo esa experiencia lo había salvado de la soledad, el odio y la incredulidad. Cada relato que compartía estaba impregnado de emoción y esperanza. Los vecinos que lo conocían desde hacía años apenas podían creer el cambio. Doña Clara, que tantas veces había intentado acercarlo a la iglesia, ahora lo veía participar activamente, rezando en comunidad y ofreciendo palabras de aliento a quien lo necesitara. Sus manos, antes endurecidas por la rutina, ahora también abrazaban, consolaban y ayudaban. Rubén también comenzó a reconstruir la relación con su hijo, Martín. Al principio con cautela, con encuentros llenos de emoción contenida, pero con el tiempo, con risas y confianza. Caminaban juntos por las calles del pueblo, recordando momentos felices y compartiendo sueños nuevos. Rubén aprendió a escuchar sin juzgar, a valorar la vida de manera distinta, y sobre todo, a vivir con amor genuino. En la iglesia, su transformación era evidente. Cada misa, cada oración, cada gesto de servicio, lo conectaba más con Dios y con su comunidad. No se trataba de rituales vacíos, sino de un compromiso real, de una vida dedicada a la fe y a la acción. Rubén comprendió que la verdadera transformación no solo cambia el corazón, sino que también cambia la manera en que uno toca la vida de los demás. Su testimonio comenzó a inspirar a muchos. Vecinos que habían perdido la fe o que caminaban en la amargura se acercaban para escuchar su historia. Y Rubén lo contaba con sinceridad, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad de un hombre que había enfrentado la incredulidad y el fuego, y que había sido sostenido por el poder de Jesús. Cada palabra era un reflejo del milagro que había recibido, y cada mirada mostraba la paz que ahora llenaba su alma. Incluso en los momentos difíciles, cuando la vida presentaba nuevos desafíos, Rubén ya no se sentía solo ni desesperado. La noche en que el fuego rodeó su auto se había convertido en el símbolo de su salvación y en un recordatorio constante de que, incluso en las pruebas más terribles, el poder de Dios puede transformar la vida. Ya no buscaba venganzas ni se llenaba de amargura. Buscaba servir, amar y compartir la esperanza. La transformación de Rubén no fue solo externa, visible para todos en sus acciones y palabras, sino profunda, interna. Su corazón, antes cerrado, ahora latía con amor y compasión. Su mente, antes llena de dudas y reproches, ahora se abría a la fe y a la comprensión. Cada día se convertía en una oportunidad para crecer espiritualmente, para reparar relaciones, para inspirar y para demostrar que incluso los corazones más endurecidos pueden cambiar cuando Jesús entra en ellos. Finalmente, Rubén comprendió que el milagro no había sido solo sobrevivir al fuego, sino permitir que ese fuego transformara su vida por completo. Entendió que la verdadera fuerza no reside en desafiar a Dios, sino en confiar en Él, en abrir el corazón y dejar que su amor opere en cada rincón del alma. Y así, Rubén se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio viviente de que la fe puede renacer incluso en los momentos más oscuros, y que el poder de Jesús transforma vidas de manera completa e irreversible. Mensaje final y llamado a la acción. Hoy, al recordar la historia de Rubén, es imposible no sentir la fuerza transformadora del amor de Dios.
Un hombre que vivió consumido por el orgullo y la incredulidad, que desafió al cielo y creyó que todo estaba perdido, encontró en medio del fuego la señal más clara de que nunca estuvo solo. Cada llama que lo rodeó aquella noche no fue solo destrucción, fue la luz que iluminó su camino hacia la fe, el encuentro con su propio corazón, y sobre todo, con Jesús vivo. Rubén aprendió lo que muchos olvidamos, que la vida puede cambiar en un instante, que incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de intervenir, de mostrar su misericordia y de transformar aquello que consideramos irremediable. Su historia nos recuerda que no importa cuán endurecido esté nuestro corazón, no importa cuán profundas sean nuestras dudas o cuán grandes nuestros errores, siempre existe una oportunidad para despertar, para arrepentirse y para abrirse al milagro que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy, Rubén camina por su pueblo con humildad, con amor y con esperanza. Cada gesto suyo es un testimonio de que el poder de Jesús no solo salva, sino que transforma vidas de manera profunda y permanente. No fue el fuego lo que lo cambió, sino la fe que surgió en su corazón cuando, entre llamas y desesperación, se rindió ante lo divino. Ese mismo poder está disponible para ti, para mí, para todos aquellos que decidan creer, confiar y abrir su corazón. Si estás atravesando una prueba, una pérdida o un momento de duda, recuerda que el milagro no siempre viene como lo esperamos. A veces, llega en medio de las llamas de nuestras dificultades, en los momentos de soledad, en el silencio donde creemos que nadie nos ve. Dios siempre está presente, esperando que permitamos que su amor entre en nuestras vidas. No necesitas entenderlo todo ni tener todas las respuestas. Solo necesitas abrir tu corazón, como Rubén lo hizo, y confiar. Te invito a que hoy hagas lo mismo que él hizo aquella noche. Mira dentro de ti, reconoce tus errores, entrega tus cargas y tus temores a Jesús. Permítele mostrarte su poder, su misericordia y su amor. Permite que su luz transforme tu vida. Y si sientes la necesidad, comparte tu nombre en los comentarios o con alguien cercano para que podamos orar contigo, pidiendo que el milagro toque tu vida de la misma manera que tocó la de Rubén. Recuerda siempre, no es demasiado tarde para un milagro. No es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para encontrar la paz, la esperanza y la fe. Jesús está vivo, y su poder es real. Está esperando, justo en medio de tu fuego personal, para revelarte que nada es imposible cuando confiamos en Él. Que esta historia sea un recordatorio de que la fe verdadera no se mide por lo que vemos, sino por lo que dejamos que Dios haga en nuestro corazón. Y que cada paso que demos hacia Él, aunque pequeño, es un paso hacia la libertad, la transformación y la vida eterna. Hoy, Rubén vive como testimonio de que los milagros existen, de que Jesús está presente, y de que, incluso la oscuridad más profunda, la luz divina puede encenderse y guiar nuestro camino hacia la esperanza y la salvación.